Bueno, pero reduce, uno siempre trabajamos sobre árboles. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos con colecciones donde conocemos el orden, pero no la estructura de árbol? Es decir, nosotros sabemos una lista, una secuencia, pero no tenemos la estructura de árbol construida. Porque este reduce sobre árboles resultó muy eficiente. Pero, ¿cómo hacemos cuando no tenemos la estructura de árbol? ¿Cómo podríamos producir arreglos? Entonces, lo que decíamos ahorita, Juan Camilo, convertirlos en un árbol balanceado y aplicar la reducción sobre árboles. Entonces, me dicen, haga reduce un arreglo. No, cojo el arreglo, lo convierto en árbol, hago reduce sobre árboles. ¿Sí? Gracias a que la operación es asociativa, podríamos escoger cualquier árbol que preserve el orden de los elementos de la colección original. Entonces, ¿cuál árbol quiero escoger? El árbol que sea el más bajito posible, el que tenga menor altura, porque el árbol de menor altura es el que más cosas en paralelo puedo poner a funcionar. ¿Sí? Si recordamos los árboles que tenía dibujados aquí, este árbol tenía una altura de 1, 2, 3. En cambio, este árbol tenía altura 2. Por eso este árbol, si yo paralizaba usando este árbol, es más rápido que usando este árbol. A pesar de que la operación va a dar lo mismo. Todo eso si la operación es asociativa, ¿cierto? Entonces, cuando el arreglo sea muy pequeño, pues entonces no voy a los árboles, sino que ya hago el reduce secuencial. Pero si el arreglo es grande, en lugar de hacer un reduce sobre ese arreglo, entonces lo que hago es lo convierto en árbol y hago el reduce sobre el árbol y luego ya tengo la solución. Ese es el reduce que está aquí. Reduce un segmento de un arreglo. O sea, me dan un arreglo, me dicen entre la posición, entre el índice is y el índice der menos 1, aplique reduce con esta función. ¿Qué tengo que devolver? Devolver un elemento de A, ¿sabe? El resultado de hacer el reduce. Entonces, si el pedazo de arreglo es más pequeño que un límite, aquí pusimos 10 para mostrarlo, entonces hago reduce secuencial. Recorro el arreglo de uno en uno, hago F del resultado con la nueva entrada y lo voy acumulando, y al final entonces tengo el acumulado de todos. Si no, entonces parto el arreglo en dos, me averiguo el reduce de la primera parte del arreglo, el reduce de la segunda parte del arreglo, y luego hago el reduce de las dos pedazos. Hago la función en los dos pedazos, y ese me da el reduce total. Este es un reduce paralelo. ¿Sí? Ese es el reduce sec. Y entonces el reduce de un arreglo completo, pues empiezo en cero y termino en la longitud del arreglo y hago reduce sec desde cero a cero. Pero digamos, aquí es donde está la paralelización, o sea, un reduce paralelo de un arreglo. Eh, Tendríamos que probarlo produciendo un arreglo. Tendríamos que probarlo produciendo un arreglo al azar. Tenía que producir arreglo al azar. Aquí ya tenía como mm, arreglos al azar. Está en el- Aquí. Pero obviamente, para estábamos en reduce paralelo. Pero no vamos a producir un arreglo tan grande porque no vamos a poder verlo. Vamos a producir un arreglo eh, pequeño. Un arreglo de 10 no, porque 10 es el límite. Un arreglo de 20. Con números, vamos a ponerlo entre cero y uno. De 0 y uno, o sea, 2, que dice aquí. Eso. Y cojo ese arreglo y le hago reduce, arreglo paralelo. El arreglo se llama coma,
Y la función es la función de suma, digamos. Creo que aquí puedo poner la suma, la suma. Si es que se pone, no estoy seguro. Así no se pone. Bueno, vamos a poner aquí la función que da dos enteros, devuelve la suma de los dos. Entonces lo sumó, había 8 unos. ¿Sí? Ese es el reduce. Y ese fue un reduce paralelo. O sea, a pesar de que me den un arreglo, yo puedo convertirlo en árboles allá abajo, hacer el reduce paralelo con árboles y luego sí devolver. ¿Cuándo es que eso es útil? Pues cuando el arreglo es grande. Porque entonces realmente la división de árboles por mitades es una cosa que me ahorra mucho trabajo. O sea, de trabajo lineal a trabajo logarítmico. O sea, si el tiempo era n por lo que se demoraba, ahora el tiempo es logaritmo de n por lo que se demora cada cosa, que es muchísimo menos. O sea, yo gano bastante haciendo este tipo de cosas con árboles. Y ese es el reduce.